en muchas áreas, y como cuestión de hecho, por cuestión de tiempo, es muy probable que no podamos cubrir muchas de esas áreas, pero si van a la página podrían verlo, claro, en DarioOrtiz.com, pero si chequean en todas las empresas, o prácticamente la gran mayoría de ellas, pequeñas y medianas, y me atrevería a decir que muchas grandes, eso es lo que hacen. Te cogen el closet, el más pequeño, el más feo, el más baratito, el más sencillito, y ahí te meten los switches, ahí te meten los routers, ahí te meten los servidores. Entonces, ese es el closet donde casualmente entra el que limpia, entra el que coge el teléfono. Y yo te decía el comentario de que en social engineering, que es una de las estrategias que están utilizando los hackers ahora para hacer sus ataques, ya ni siquiera tienen que tener conocimientos de computadora para atacarte. Sencillamente lo que hacen es que cogen a lo mejor cualquier caja o cualquier equipo, se lo agarran y empiezan a entrar para el sitio, y la gente le abre las puertas y le dicen, sí, mira, es por allí, o entra ahí, mira, el closet es allí. O sea, no le preguntan nada, esa persona accesa. Tan pronto esa persona accesa a ese closet, tiene acceso a todos tus servidores, tiene acceso a tu infraestructura de tu red. Vamos a decir que tus servidores, vamos a decir que tuviste suerte y pues a lo mejor lo pusiste en un sitio aparte. Seguro. Pero tienen acceso a tus switches. Desde tus switches te llegan al servidor igualito que como si estuvieran en el servidor físicamente. Pero hay sitios donde te ponen hasta el servidor físicamente también. Por ejemplo, te pregunto lo siguiente, y es una alerta que leí no hace mucho, donde te hablaba, por ejemplo, cuando tú hablas de ciencia forense de sistemas e informática. Quiero hablar un momentito de eso, y es a lo siguiente. No sé si esto se incluye en esta cuestión de ciencia forense de sistemas de informática. Advertía de que cuando cambies tu computadora la botes, no botes hard disk con la computadora, y esto incluye no únicamente a las empresas o el gobierno que coja la computadora vieja, para afuera, porque realmente, que es lo que vemos. Déjeme decirle algo, en el gobierno de Puerto Rico se decomisan las cosas. ¿Qué quiere decir decomisar? Vamos a aclarar esto bien claro. El término en el gobierno de Puerto Rico de decomisar algo es que, por ejemplo, tú tienes un salón de clase y tienes 30 pupitres de ahí, y cambiaste los pupitres de la escuela. De esos pupitres sacaste 500, y de esos 500 hay 200 que están buenos. Pero no, los tienes que tirar al vertedero igual que los demás. No se pueden regalar. La ley de Puerto Rico, el gobierno de Estado no los puede regalar, y menos vender. Entonces lo mismo se hace con un montón más de equipos, muchísimos equipos se cogen y así mismo se sacan. Ahora yo me pregunto, sacando todas esas computadoras viejas que deben tener esos hard disks, información, no, yo borré, mayay, y al igual que las personas que botan su computadora vieja, ¿cuál es el peligro en eso? Mira, ahí tocaste muchos puntos bien interesantes. Uno es, si tú coges la certificación de Security Plus, que esa fue una de las certificaciones que yo cogí, en esa es la primera que te dice que ninguna empresa que vaya a decomisar equipo debe botar el disco duro de la computadora, debe romperlo, destruirlo, porque realmente la realidad es que la información en un disco duro no se borra. Hay herramientas que te pueden ir hasta 7 y 8 veces por encima de la data, y aún así, después que yo cogí la última certificación de criminología forense, impresionante. O sea, la ley y el orden, como cuestión de hecho, tienen unas herramientas y unos softwares que como cuestión de hecho solamente se lo venden a agencias de ley y orden. Lo usa el FBI cada vez que incauta computadoras detrás de traficantes, o detrás, por ejemplo, de la gente esta que estaba, los médicos que han sido acusados ayer, que precisamente fueron acusados, pues les llevan las computadoras y ellos chequean todo. Chacho, y pueden buscarte todo, como por más veces que lo hayas borrado, recuperan la información. Como cuestión de hecho, una de las cosas más interesantes de ese tema de criminología forense, que cuando cogí la certificación, uno piensa, y es como tú dices muchas veces, o sea, uno no sabe nada. Realmente en esto, cada vez que tú coges algo nuevo, tú dices, impresionante, todavía hay algo más que aprender. Seguro que sí. En esa certificación es bien interesante, porque en un momento dado se veía como que estábamos desamparados contra estos hackers, como que no iba a haber forma de encauzar legalmente a estas personas, porque recuérdate que tú lo que piensas es cómo tú vas a criminalizar y agarrar a esa persona, y la realidad es que tienen unos procedimientos que cuando tú coges esa certificación te explican los pasos, los procesos de cómo encauzar criminalmente a estas personas. Cosas básicas como que, por ejemplo, a veces a ti te llaman a una empresa y te dicen, mira, yo quiero que tú me verifiques si esa persona está utilizando ese disco duro para hacer esto o aquello negativo para la empresa. Ellos te explican desde el paso 1, que es que tú no puedes, si la máquina estaba prendida no la puedes apagar, si la máquina estaba apagada no la puedes prender. Para eso ahí se aplica, por ejemplo, esto que se llama pruebas de penetración, por ejemplo, si se han entrado en el sistema o no. Esa es otra área que la vamos a discutir también. En esta área, lo que ellos te hacen es, por ejemplo, no la puedes apagar si estaba prendida, porque muchos de estos discos duros o computadoras, tú puedes crear lo que se llaman discos virtuales. Son discos que él utiliza la memoria de la computadora para almacenar información.
¿Y qué pasa? Si esa persona estaba utilizando la computadora para almacenar información que no era en pro de la empresa, vamos a decir página pornográfica, por poner un ejemplo, y él las tenía, o fotos pornográficas, y las tenía ahí, como están en memoria, si tú apagaste la computadora de que para llevártela para chequearla, automáticamente borraste toda la información que estaba ahí. Okay. Y prenderla como cosa tan básica de que no la puedes prender, porque si la prendes, alteraste la estructura lógica que tenía el disco duro. Formato, ¿Por qué? Porque cambiaste fechas y la ley dice que si la información que estaba en ese equipo se alteró por algún tipo de forma, lógica, física o lo que sea, ya no es válida legalmente. Lo único que mantiene ese disco duro legal es que esté exactamente como estaba. Entonces, ¿qué es lo que ellos te dicen? Para tú lograr eso, tú tienes que coger, oye, me estoy yendo a una sola parte. Y ellos te cubren todas las partes de la computadora, pero te dicen, por ejemplo, ese disco duro, tú tienes que primero coger ese disco y hacer una imagen, clonarlo, hacerle un hash a ese disco duro para tú probar que la integridad del disco sigue siendo la misma de uno al otro. El otro disco que tú acabaste de clonar es el que tú vas a utilizar para entonces buscar la información, y tú tienes que dejar el disco original, porque cuando la otra parte vaya a contrarrestar lo que tú dices que encontraste en ese disco, él va a tener que hacer los mismos pasos que tú hiciste, y él tiene que tener la suerte o la forma práctica y técnica de lo